¿Tu padre no te reconoció en tu nacimiento y tienes dudas de si puedes pedir esta paternidad con respecto a la herencia? Te voy a dar una guía paso a paso para reclamar todos tus derechos hereditarios y que, lógicamente, no tengas ningún tipo de problema y se consiga con el mayor éxito posible. Quédate, si te gusta, dale a like, compártelo con alguien al que le pueda interesar y vamos a ello. Lo primero, tu derecho existe, aunque no se activa solo. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes derecho a heredar de tu padre biológico siempre y cuando se reconozca este derecho, siempre y cuando sea reconocido como hijo biológico de la persona. Pero este derecho no se activa solo, no es un derecho que nazca en el momento en el que tú quieras que esto sea así. Necesitas previo una filiación. ¿Esto qué quiere decir? Esta filiación es el acto que te declara hijo o te declara hija de tu padre biológico, porque mientras tanto, para la ley, tú no eres hijo, no eres hija, no has sido reconocido, necesitas ese proceso de filiación. Y mientras dudas, mientras te planteas si sigues o no sigues adelante con esto, pues puedes tener muchos problemas porque el reloj corre y además corre para todo el mundo. Se reparten los bienes, se hacen donaciones en el caso en el que tu padre o tu madre sigan vivos y la mayoría de personas a la segunda fase no llegan. Como te digo, hay dos fases. La primera fase es la filiación. Sin filiación no puedes pedir la herencia. Y la segunda parte, la herencia, que previo a herencia necesita la filiación. Y ahora te voy a contar cómo solicitarlo. Lo primero que necesitamos es un reconocimiento de la paternidad, que lo vamos a ver todo en esta guía que te estoy enseñando. Vamos a conseguir el reconocimiento legal en el registro civil para ser hijos de nuestro padre biológico. Luego vamos a reabrir todo el trámite de las sucesiones. Vamos a ver cómo y qué es lo que tienes que hacer para evitar que se licúe tu patrimonio o el patrimonio que vas a recibir con respecto a la herencia de tu padre. Vamos a atacar esas donaciones que se han hecho durante la vida. Ese padre que sí que reconoció a otros hijos y que le ha dado cosas, le ha dado dinero, le ha hecho una donación de una vivienda, un local, un garaje, lo que sea, y tú no has tenido capacidad de acceder a esos bienes. Luego también vamos a atacar esos bienes que han sido vendidos para licuar el patrimonio, porque en muchas ocasiones ocurre que el padre se da cuenta de que tiene un hijo o una hija que no son reconocidos y lo que hace es que vende esos bienes, se queda sin patrimonio o los dona para evitar que el hijo o la hija biológico pueda acceder a estos bienes. Y además te voy a dar el orden correcto, el procedimiento paso a paso. Primero la prueba con la afiliación y después las medidas cautelares. Todo esto lo vamos a ver ahora en unos minutos. Primero, igualdad de derechos. A ver, según la Constitución española y nuestro propio Código Civil, ¿vale? Todos los hijos son iguales. Da igual. No importa si son reconocidos o si no son reconocidos. Lógicamente, al final todos acabarán siendo reconocidos. Pero ese derecho se generará en el momento en el que exista un reconocimiento expreso de la persona, del padre, que diga, oye, esta persona es mi hijo, o bien a través de un proceso de filiación que se puede realizar por la vía judicial con unas pruebas pertinentes, solicitando que se haga la prueba de ADN y una serie de pruebas más que ahora te las voy a explicar. Y aquí no existen hijos de primera ni hijos de segunda categoría. Todos los hijos son exactamente iguales cuanto a derechos y cuanto a obligaciones. ¿Y cómo se determina la filiación? Pues hay dos medidas. Por un lado, la vía voluntaria, el reconocimiento ante el registro civil. Tu padre biológico, contigo vais al registro civil y con una serie de documentación, tu padre te reconoce como hijo biológico. Esto también se puede hacer, si no se hace en el registro, a través de una escritura pública ante notario. Se comparece ante el encargado del registro civil, se hace el registro y da exactamente igual. Los derechos se retrotraen al momento del nacimiento. Eres hijo de esta persona desde tu nacimiento y no desde la inscripción. Efectos retroactivos. También, en el caso en el que no exista esa posibilidad de hacerlo por la vía voluntaria, también existe la posibilidad de hacerlo por la vía judicial. Esto es a través de un procedimiento judicial con todas las de la ley.
Habrá una sentencia firme en un procedimiento de filiación, con o sin posesión de Estado. Lo veremos ahora. Habrá que solicitar una prueba biológica de ADN siempre y cuando tengamos nuestro padre vivo. O incluso, también, si nuestro padre está muerto, se puede hacer una serie de cosas que ahora la veremos. O bien también con unas pruebas testificales y documentales que acrediten esa filiación, que acrediten que este padre o madre eran tu padre y madre biológico. Y se puede conseguir a través de fotografías de cumpleaños, a través de contratos antiguos de alquiler en el que consten las dos partes, que se presuma que existía una relación análoga al matrimonio, una relación de pareja, y que ambos eran consentidos y que el hijo pues, pudo ser, por la fecha, fruto de esa relación. Y como te digo, estos dos procedimientos tienen efectos retroactivos desde el nacimiento. La filiación, cuando se determine, todos los efectos serán desde el momento de tu nacimiento, desde el momento en el que venga tu certificado de nacimiento de la fecha, ahí se reconocerán todos esos derechos. ¿Y qué derechos te otorga esta filiación? Pues como te he dicho antes, primero filiación y luego herencia. Filiación y herencia, y no al revés. Te dan caso y te dan sitio en la mesa de la herencia. Te conviertes en heredero forzoso y entras como un heredero más dentro de la totalidad de hermanos que pudieras tener. Te da derecho a reclamar esa parte legítima siempre y cuando se haya determinado o se haya hecho un testamento en el que no se te haya nombrado, por ejemplo, no se te haya preterido en el testamento. Y además nos da la posibilidad de atacar esas donaciones que se han hecho durante la vida de tu padre biológico, ya tu padre, porque ya hemos pasado por un procedimiento de filiación, ¿vale? Y podemos impugnar esas donaciones y hacerlas que se integren esos valores en el total de la masa hereditaria, el total de lo que va a heredar ahora el resto de hermanos, para que esas donaciones no resten los bienes que tu padre hubiera, normalmente son padres en estos casos, tu padre hubiera tenido que darle a tus otros hermanos, ¿vale? Y cuidado con los plazos que son críticos. Hay 3 pasos. Primero, la acción de filiación de los hijos. Esto no caduca, esto lo puedes pedir siempre que tú quieras. Cuando tú quieras lo puedes pedir. Ahora, muchísimo cuidado con esto. El plazo para impugnar la partición de herencia, si tus hermanos, hijos de tu padre, hubieran partido la herencia de tu padre y si la hubieran repartido, tienes 4 años. 4 años según el criterio actual del Tribunal Supremo. ¿Vale? Ahora, estos 4 años los cogemos entre comillas. ¿Por qué? Pues porque pueden ser 4 años desde el momento en el que se tiene conocimiento de que tu padre es tu padre, porque en muchas ocasiones no lo sabemos, o bien nos tenemos que ir a que ya lo sabíamos y es desde el momento del fallecimiento. Con lo cual, estos 4 años tenemos que cogerlos con pinzas porque normalmente se tiene que aplicar los 4 años desde el momento que se tiene conocimiento de que el padre biológico se llama fulano de copas y vasos, ¿vale? Y lo siguiente, para la reducción de las donaciones inoficiosas, esas donaciones que se han hecho, que no se han metido y no se han integrado dentro del testamento de tu padre biológico, esas son 5 años del momento del fallecimiento. Y atención, pueden reconocerte como hijo o como hija, pueden reconocerte como hijo o como hija, cuidado, pero quizás llegues tarde a la herencia. Puede ser que no podamos tener plazo para la reducción de estas donaciones inoficiosas. Puede ser que tampoco tengamos plazo para pedir la impugnación de la partición que se ha hecho anteriormente. Aquí tenemos 2 escenarios más, que esto se divide en 2. Con el padre biológico vivo o con tu padre biológico muerto. Empezamos con la primera. Tu padre biológico está vivo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué 2 objetivos hay? Primero, conseguimos o intentamos conseguir el reconocimiento de paternidad cuanto antes. Esto que lleva al reconocimiento de la filiación de forma legal, retroactiva al momento del nacimiento, ¿vale? Y esto ya es definitivo, esto no se puede impugnar, esto es así y punto. Y luego, con esto, dejamos el terreno preparado para el tema sucesorio, para que mañana, primero, no te excluyan testamento, ¿vale? Ni te vacíen la herencia con donaciones a los otros hermanos o a otros cónyuges o a quien quiera. La vía rápida para obtener el reconocimiento voluntario de la paternidad es ir al registro civil o a la notaría y reconocerte como hijo. Pero eso sí,
tiene que existir una voluntad. Tu padre biológico tiene que ir contigo de la mano y hacerlo en el registro civil o en la notaría. Si esto no es posible, hay que entrar por la vía judicial. Ahora la veremos. La vía contenciosa es una demanda de filiación cuando no hay voluntad de colaborar, cuando tu padre no te hace caso omiso de estos requerimientos, tus llamadas o lo que fuera, tenemos que tirar por la vía judicial. No hay otra fórmula. Este tipo de demandas no son sencillas, son bastante complicadas. Para que se admita trámite, sobre todo, se necesita que existan unos indicios de paternidad. Te lo he comentado antes. Necesito fotografías tuyas con tu padre, necesitaríamos algún contrato de alquiler, testigos que de manera voluntaria vayan a decir que conocían la relación, aunque fuera extramatrimonial, indicios, pruebas que acrediten que tu padre biológico es tu padre. Básicamente. La mayoría de las personas siempre comete un error, y es que, bueno, pues esto se arreglará con el ADN. No. El ADN es una prueba posterior. Primero tenemos que tener unos indicios de paternidad. Estos indicios de paternidad se consiguen con unos principios de prueba que sean bastante fuertes. Ya sean personas, testigos que acrediten que existía una relación, contratos de alquiler, fotografía, cualquier cosa que acredite que tu padre y tu madre tuvieron una relación en esa fecha. Ya deben de estar fechadas, tiene que haber algo que podamos verlo para poder entrar en la vía de la solicitud de la prueba de compatibilidad del ADN. De esa manera podemos comprobar que efectivamente existía o existe una compatibilidad del ADN de tu padre biológico con el tuyo. Tenemos que reunir todos estos indicios de paternidad. Como digo, fotografía de tus padres juntos, contrato de la vivienda, cartas, mensajes, testimonios de terceras personas, lo que sea, cualquier cosa que acredite ese indicio de paternidad. Después, cuando sea admitida, necesitamos solicitar esa prueba de ADN que aguarde todas las garantías. Si el presunto padre se niega injustificadamente, los tribunales suelen fallar diciendo y confirmando que efectivamente, si te estás negando, existe una paternidad y no quieres reconocerlo. Y luego también, pues, a su vez, pedir unas medidas cautelares sobre el patrimonio. Esto no es un proceso que empiece el día 1 y acabe el día 5. Esto es un proceso que lleva tiempo. Y durante ese tiempo, si no se piden medidas cautelares de congelación del patrimonio, tu padre biológico, ante la duda de si puede ser reconocido o reconocida como hijo o hija, puede vender las propiedades, puede donarlas, puede dilapidar el patrimonio para que tú no cojas nada. Entonces, ante todo esto, debemos de hacer una solicitud de medidas cautelares en el juzgado para que se congelen todos los bienes. Aquí tenemos el escenario B. Tu padre ya ha fallecido. Esto se llama filiación post-mortem. No te preocupes porque es parecida, pero no es exactamente igual. Es algo más técnico y necesitamos encajar igualmente dos piezas. Filiación y la sucesión. Estas dos van casi a la vez. Sin filiación, lógicamente, ya lo sabes, tu reclamación de herencia va a cojear. No va a poder tener una herencia si no tienes un proceso de filiación previo. Pero con filiación ya se abre la puerta a que la herencia esté repartida. ¿Por qué? Pues porque tu padre biológico falleció hace 3 años. Entonces, la herencia probablemente esté ya repartida. Lo primero, asegurar la prueba biológica. Una vez que ya hayan admitido a trámite el procedimiento, que hayamos aportado las fotografías, testigos y demás, y se haya admitido a trámite, tenemos que solicitar una prueba de ADN del causal. Si tu padre biológico fue incinerado y no tenemos restos biológicos para poder sacar esa prueba de ADN, tendremos que irnos a los hijos, los padres, tus abuelos, o hermanos, cualquier persona que esté dentro de la línea y que esté más cercana a tu padre fallecido. De esa forma podremos asegurar o cotejar que esa prueba de ADN es muy cercana a la tuya para poder sacar unos indicios que digan que efectivamente era tu padre. Y en este momento, anotación preventiva de los inmuebles que forman parte de la herencia y la suspensión de la partición hasta que se resuelva tu estatus como hijo.
primero tenemos que arreglar la filiación. Cuando tengamos ya el procedimiento de filiación, podemos solicitar la anotación preventiva de los bienes para evitar que tengas el problema que hemos comentado, que la herencia se licúe, se venda y te quedes sin nada. Cuando tengamos ya la sentencia de filiación, impugnaremos la partición de la herencia. Esto va prácticamente de la mano. Todo esto se hace prácticamente en 1 o 2 actos, no se hacen en mucho más, porque la impugnación de la herencia la herencia quedará en suspenso mientras que no salga este procedimiento civil del reconocimiento de paternidad. Con lo cual, primero, ante todo, la impugnación de la partición, que será y tendrá efectos cuando ya se te reconozca. Digamos, se meten las 2 demandas y una queda pendiente de que se resuelva la otra para empezar con el procedimiento de la impugnación de la partición. Y aquí hay diferentes errores que arruinan las reclamaciones. Son 5 y te los doy. Primero, no pedir las medidas cautelares. En muchas ocasiones no se piden las medidas cautelares porque se desconoce, por miedo o lo que sea. Cuando llegue el momento de aceptar y adjudicarte la herencia, no va a haber bienes. Así que lo primero, filiación, y después pedir medidas cautelares mientras que todo esto se resuelve. Confiar en pruebas débiles. A ver, basarte en mensajes de WhatsApp, en fotos de la infancia solamente, pues lo ideal es tener algo más denso, más puro. Cartas, fotografías. Las fotografías son maravillosas porque siempre te abren la puerta a reconocer una posible relación, porque bueno, pues a lo mejor en los años eso no había tantas cámaras y no se hacían tantas fotos como se hacen hoy en día con los teléfonos digitales, con las cámaras digitales. Entonces, pruebas que sean contundentes. Testificales son maravillosas también. También tenemos otro error, que es el de ignorar los plazos. Oye, pensar que la filiación se puede reclamar cuando te venga bien, sí, efectivamente, lo es, pero no tenemos que olvidar los plazos de prescripción y de caducidad que tenemos con respecto a la herencia y a la impugnación de las donaciones inoficiosas. Así que muchísimo cuidado, sobre todo con los segundos, porque lo primero, como bien sabemos, cuando obtengamos la sentencia de paternidad, vamos a ser hijos, pero puede ser que ya no tengamos nada que reclamar o que ya no podamos reclamar nada porque el plazo ha prescrito. Entonces, muchísimo cuidado con esto. Otra cosa, aceptar sin beneficio de inventario. Esto totalmente prohibido. No conocemos a nuestro padre biológico, no sabemos las deudas que tiene. Muchísimo cuidado porque podemos encontrarnos más deudas que vienen. Y esto no limita tu responsabilidad, te hace responsable de las deudas y las obligaciones que tenga tu padre o que tenía tu padre, pese a que, imagínate, tiene una vivienda de 100.000, pero le debe 400.000 a una persona porque tuvo un mal negocio, ¿vale? Pues tendrías que pagar tú de tu dinero esos 300.000 restantes vendiendo la vivienda. Así que muchísimo cuidado con esto. Siempre que se desconozca la situación financiera de la persona a la que vamos a heredar, siempre aceptaremos la herencia a beneficio de inventario. Y luego, también, firmar acuerdos sin asesoramiento. Si nosotros nos acercamos a nuestro padre biológico de manera a pecho descubierto, como se suele decir, y nos dice, bueno, firma aquí, llegamos tú y yo a un acuerdo y aquí no pasa nada, que no se enteren mis hijos y yo te doy tanto. Hombre, esto puedes renunciar a cierta parte de tu herencia que luego va a ser imposible de conseguir. Entonces, lo ideal en estos casos siempre es estos acuerdos, si se van a firmar, que se hagan con asesoramiento de una persona que sepa del tema. Así que esto que quede muy claro. Te voy a dar 3 ideas clave por resumirlo todo y dejártelo en 3 pinceladas. Primero, filiación clave. Tienes que solicitar la filiación previa a la herencia. Sin filiación no hay herencia. Los efectos retroactivos. Una vez que se reconoce la filiación, se va al momento de tu nacimiento. Son efectos retroactivos. Y el orden lo es todo. Primero filiación y después herencia. Y cuidado con los plazos de las herencias, de prescripción y de caducidad de las acciones que podamos tener como heredero. Y sobre todo decirte que no dejes pasar tu derecho, que si quieres y necesitas cualquier ayuda con respecto a todo esto, contacta conmigo y te ayudaré para conseguir tu filiación y que nadie te quite lo que te pertenece.